El miedo es la emoción más antigua y poderosa de la humanidad, y el cine lo supo desde el primer día. Pero la historia del cine del terror no es solo una lista de películas que asustan, es un espejo, un reflejo oscuro y a veces roto que refleja exactamente lo que aterraba a la sociedad en cada momento de la historia. Hoy vamos a hacer un viaje desde el primer demonio que apareció en la pantalla grande hasta el trauma psicológico que hoy llevan las historias de terror al cine. ¿Estás listo? Porque esta es la historia de las películas de terror en el cine. Así que vamos a darle al video. El nacimiento de la sombra, 1890-1920. Mucha gente cree que el terror empezó con Drácula o Frankenstein, pero no. Para encontrar al primer monstruo tenemos que viajar hacia Francia. En 1896, el primer director del cine del terror fue un mago, literalmente. Georges Méliès, el tipo que hizo Viaje a la Luna, también hizo algo llamativo, La Mansión del Diablo. Es corta, parece un truco de magia, con murciélagos, demonios y calderos. No buscaba aterrar, buscaba más que nada asombrar. Pero el terror como lo conocemos nació del dolor de una Alemania devastada. Piensa esto, estamos en 1920, Alemania está devastada por la Primera Guerra Mundial. Hay caos, hambre, una sensación de que todo el mundo se está volviendo loco y el arte reaccionó. A esto se le llamó el expresionismo alemán y aquí es donde aparece la primera obra. La obra se llama El gabinete del Dr. Caligari. Mírala, solo mírala. Los escenarios están torcidos, las sombras están pintadas en la pared y los actores se mueven como marionetas rotas. El director de esta película, Robert Wayne, no está mostrando la realidad. Te está mostrando cómo se siente la locura desde adentro. Trata sobre un hipnotista, el Dr. Caligari, que usa un sonámbulo para cometer asesinatos. Pero si Caligari fue una locura, en 1922 llegó la pestilencia, Nosferatu. Aquí la anécdota es genial. El director F.W. Murnau quería adaptar Drácula de Bram Stoker, pero la viuda de Stoker no le vendió los derechos. ¿Qué hizo Murnau? Dijo, pues no hay problema, le cambió el nombre al Conde Orlok y a la película la nombramos Nosferatu. Y creó al monstruo definitivo, el actor Max Schreeder, cuyo apellido por cierto significa terror en alemán. No sé si lo pronuncié bien o si lo pronuncié mal. Si tú sabes alemán, pónmelo aquí en los comentarios. No es un galán, era repulsivo con sus dientes de rata, sus orejas puntiagudas y esa sombra que subía la escalera. Esa simple escena inventó el lenguaje del terror. Hollywood bautiza a los monstruos, años 1930. Mientras Alemania procesaba su trauma, Hollywood vio una oportunidad de oro. El cine sonoro acababa de llegar. ¿Qué estudio se lanzó de cabeza? Universal Pictures. Estamos en la Gran Depresión. La gente está aterrada por su futuro, por el dinero, por la realidad. Necesitaban escapar a miedos un poco más diferentes y Universal le dio dos en un año, en 1931. Primero, Drácula. Aquí el monstruo ya no es la rata de Nosferatu, es Bela Lugosi, un aristócrata húngaro seductor con una mirada penetrante y ese acento que hipnotiza. El terror se volvió sexy, el miedo a lo extranjero, a lo seductor que te puede destruir. Pero el verdadero golpe fue Frankenstein del director James Whale. El protagonista aquí no es el doctor, es el monstruo. Y el actor Boris Karloff hizo algo mágico. Con ese maquillaje icónico de Jack Pierce, Karloff nos dio uno de los monstruos que no era malo, era trágico. Era un niño en el cuerpo de un gigante, un ser que no podía nacer y al que el mundo atacaba solo por ser diferente. Aquí es donde nace el subgénero de monstruos clásico o terror gótico, que se caracteriza por castillos, niebla, telarañas, monstruos sobrenaturales como vampiros, hombres lobo, momias y una lucha clara entre la luz y la oscuridad. Universal dominó la década con La momia, El hombre invisible,
la novia de Frankenstein y crearon el primer universo cinematográfico, mucho antes de que lo hiciera Marvel. La amenaza atómica y el monstruo de lado, 1950s a 1960s. Pasan los años, llega la Segunda Guerra Mundial y después la Guerra Fría. El miedo cambió por completo. Ya no teníamos un conde en un castillo lejano, temíamos a la bomba atómica, a la radiación, a la ciencia que había ido demasiado lejos. Y así es como nace el subgénero de la ciencia ficción de terror. Los monstruos ya no eran góticos, eran mutaciones, tal caso como Godzilla en 1954 en Japón. Él es la bomba atómica hecha monstruo, la humanidad en peligro, las hormigas gigantes creadas por radiación, Invasion of the Body Snatchers, el miedo a la infiltración, a la paranoia, tu vecino ya no es tu vecino, ha sido reemplazado, era el miedo al consumismo, al enemigo entre nosotros. Pero el cine del terror estaba a punto de recibir uno de sus golpes más fuertes de su historia y vino del hombre que hasta entonces hacía thrillers elegantes, Alfred Hitchcock. Estamos en 1960. Hitchcock estrena Psicosis y rompe todas las reglas. El director hizo la película con el equipo de su serie de televisión y en blanco y negro para que pareciera barata y también para que el estudio no se metiera, y compró los derechos de la novela de forma anónima. El público entra al cine pensando que la protagonista es Marion Crane, protagonizada por Janet Leigh, una gran estrella de cine, y sigue su historia. Roba dinero, huye y entonces a los 40 minutos esta escena característica de la lucha. El director mata a su protagonista. Nadie, absolutamente nadie había hecho esto. El público se quedó helado. ¿Y quién es el asesino? No es un monstruo, es ese tipo amable, tímido que te atiende en el motel. Norman Bates. Psicosis inventó el subgénero del thriller psicológico y se convirtió posteriormente en el papá del slasher. El monstruo ya no es un otro, el monstruo eres tú o tu vecino. El monstruo es completamente humano. Interrumpo el video para recordarte que si te gusta esta clase de contenido enfocado en el entretenimiento, así como cine, películas y series, te agradecería muchísimo que le des like si te gustan esta clase de videos y también que te suscribas en la parte de aquí abajo en el botón de suscribirse. Eso realmente me apoyaría muchísimo a ir creciendo poco a poco y yo te lo agradecería bastante. Sin más que decirte, pues bueno, continuamos con el video. El diablo, la sangre y el hombre del saco, 1970s, 1980s. En los 60s nos dijeron que los monstruos eran humanos. En los 70 nos dijeron que el monstruo podía estar dentro de nosotros. La sociedad estaba en crisis, estábamos en una época post-Vietnam, había desconfianza en el gobierno, crisis de fe, el sueño americano estaba muriendo en esos momentos, el cine se volvió crudo, sucio y pesimista. Aquí es donde nace el subgénero del terror sobrenatural, posesiones, en las que de varias películas surgen algunas, como El bebé de Rosemary, de Roman Polanski. Este director nos metió a la paranoia de una mujer embarazada y si su bebé es el hijo del diablo. Pero en 1973 El exorcista de William Friedkin lo cambió absolutamente todo. La gente se desmayaba, vomitaba en las salas de cine, había filas en las cuadras de los cines. El mal ya no estaba en un castillo, estaba en la niña inocente, en un suburbio americano, y esta película se volvió un ícono de la cultura del terror y una de las películas más aterradoras de todos los tiempos. Y al mismo tiempo, en los caminos de Texas, Tobe Hooper encendió una motosierra con La masacre de Texas de 1974. Esta película es sucia, te hace sentir que necesitas una ducha después de verla, pero no es tan sangrienta como crees. Es brutalmente realista. Aquí nace Leatherface, un asesino con casi fuerza sobrenatural, y aquí en este punto nos lleva al subgénero del slasher. El slasher es simple, un asesino usualmente enmascarado
un arma característica, ya sea cuchillo, motosierra, machete, un grupo de jóvenes, usualmente adolescentes, y una de las características más importantes del slasher, la Final Girl, la chica que al final de toda la película sobrevive. Pero aquí no fue donde se perfeccionó. El slasher se perfeccionó en 1978. Un director joven llamado John Carpenter tomó un presupuesto ridículo, una máscara de William Shatner, el Capitán Kirk, pintada de blanco, y creó Halloween. Michael Myers no corría, no hablaba, no tenía motivo, solo caminaba y mataba. Él era el hombre del saco, hecho realidad, y nos dio a la reina de las Final Girls, Jamie Lee Curtis como Laurie Strode. Los 80s fueron la fiesta del slasher, con Viernes 13, con Jason y su machete en el campamento Crystal Lake, pero el genio fue Wes Craven, con Pesadilla en la calle Elm. Craven dijo: ¿y si el asesino te ataca en donde no puedes escapar? En tus sueños. Y creó al ícono Freddy Krueger. A diferencia de Michael o Jason, Freddy, interpretado por el gran Robert Englund, tenía personalidad, era sádico, hablaba, disfrutaba su trabajo y se convirtió en una estrella de rock. También tuvimos el subgénero del body horror, perfeccionado por David Cronenberg con La Mosca, el terror a que tu propio cuerpo se pudra, mute y te traicione. Si no la has visto esta película, te puede dar cosita al verla. Estamos en 1988, es el final de la fiesta. El público necesitaba algo nuevo, y si el monstruo ya no podía ser más grande, tenía que ser más pequeño. Justo ahí, en 1988, es donde nace Child's Play, o como lo conocemos todos, Chucky, el muñeco diabólico. Él no es el comienzo del slasher, él es la última gran estrella, el último gran ícono de terror que nos dieron los 80. Su subgénero es obviamente el terror de muñeco asesino, Killer Doll. Ya habíamos tenido muñecos aterradores antes, pero Chucky hizo algo diferente, algo mucho más inteligente. La película fue dirigida por Tom Holland, el mismo que hizo Fright Night, otra joya de los 80, pero el padre de la criatura, el guionista, es Don Mancini. Y la anécdota es que el concepto original de Mancini era diferente, era más psicológico. El muñeco era una manifestación de la furia reprimida del niño, Andy. Pero Holland y el productor David Kirshner dijeron: no, eso es muy complicado, hagámoslo más directo. Y crearon la genialidad que definió a Chucky. El muñeco no está poseído en el sentido tradicional, el muñeco es un recipiente. La película arranca no con un muñeco, sino con un tipo. Charles Lee Ray, un nombre compuesto por Charles Manson, Lee Harvey Oswald y James Earl Ray. Sutil, ¿no? Un asesino en serie conocido como el estrangulador de Lakeshore. La policía lo acorrala en una tienda de juguetes. Está herido, se está muriendo. ¿Y qué hace? Saca un amuleto y hace un ritual de vudú y transfiere su alma al objeto más vendido de la tienda, un muñeco Good Guy. Aquí es donde Chucky se vuelve una obra maestra del terror. Primero, el terror psicológico. La primera mitad de la película es brillante, porque la madre le regala el muñeco a su hijo, Andy Barclay, y cosas terribles empiezan a pasar. La niñera cae por la ventana. ¿Y quién tiene la culpa? Andy. Es la pesadilla de ser un niño. El terror de nadie me cree, Andy lo sabe, Chucky es real, Chucky habló, pero para los adultos es solo un niño con un juguete, es la impotencia total. Segundo, el icono. Cuando Chucky finalmente revela quién es: hola, soy Chucky, ¿quieres jugar? La película cambia, se vuelve un slasher, pero en miniatura. Y a diferencia de Michael o Jason, Chucky tiene la personalidad de Freddy Krueger. Es un cabrón, es mal hablado, es cínico, es sádico, se ríe de sus asesinatos. Es un asesino en serie atrapado en el cuerpo de un juguete y está furioso por eso. Y la voz de Brad Dourif, una leyenda, esa voz rasposa, maniática, saliendo de esa cara de plástico, es oro puro. La bruja y el fantasma japonés, 1990s, 2000s. En las épocas pasadas llegamos a tener muchísimas, pero muchísimas secuelas de cada una de las películas que te mencioné y de otras tantas.
Pero ¿qué pasó? Que de tantas secuelas el slasher se volvió un chiste. Freddy hacía rap, Jason iba a Manhattan y el miedo se había ido. Hasta que en 1996 el mismo Wes Craven volvió a apuñalar con su propia creación con Scream. Esta película abre con un impacto muy grande. Su gran estrella Drew Barrymore y la mata en los primeros 10 minutos y en el camino haciendo homenaje a una de las películas que ya te mencioné de Hitchcock. Scream es el subgénero metaterror. ¿Y qué significa esto? Es una película de terror donde los personajes han visto películas de terror, saben las reglas, no digas ya vuelvo, no tengas sexo y no te embriagues. El asesino Ghostface te llama para preguntarte ¿cuál es tu película de terror favorita? Y ¡boom! Fue una revolución. Pero justo cuando creíamos que todo estaba inventado, llegó 1999, el proyecto de La Bruja de Blair. 3 estudiantes con cámaras caseras se pierden en el bosque. Con un presupuesto de $60,000 recaudó 248 millones. ¿Por qué? Porque usaron el internet para hacer creer a la gente que era real. Con cortes al close-up de Heather llorando. En esta película no veías a la bruja, veías el moco del protagonista, olías los ruidos. El miedo estaba en la imaginación y con esto nace el subgénero de metraje encontrado. Este subgénero nos dio películas como REC en España, una obra maestra y la franquicia de Actividad Paranormal. Y mientras todo esto sucedía, en Asia surgía el J-Horror con películas como El Aro y La Maldición. Ellos no usaban jumpscare o sustos fáciles, usaban atmósfera, terror psicológico, fantasmas vengativos, la chica del pelo largo y negro y tecnología maldita como el VHS en la película del Aro. Ok, hasta el momento hemos hablado de fantasmas, de slashers, de traumas, pero ahora vamos a hablar del juego. Imagínate esto. Despiertas en el piso de un baño asqueroso, el mosaico está helado, te duele la cabeza, la luz parpadea, ves a otro tipo del otro lado del cuarto y entre ustedes hay un hombre muerto en un charco de sangre y entonces notas un grillete en tu tobillo. Estás encadenado a la tubería. ¿Qué harías? Esta es la pregunta que 2 cineastas australianos desconocidos sin dinero usaron para cambiar el terror de toda una década. Estamos en el 2004. El terror estaba dominado por remakes, fantasmas japoneses y entonces de la nada un director llamado James Wan y un guionista y actor llamado Leigh Whannell revientan la puerta. Y sí, esta es la historia de Saw, la idea del $1.000.000. James y Lee eran amigos pobres, recién salidos de la escuela de cine. Querían hacer una película, pero ¿cómo consigues dinero si no tienes nada? Se dieron cuenta de que necesitaban un guión que fuera imposible de rechazar y lo más importante, que fuera barato de filmar. ¿Y qué es más barato que 2 tipos en un solo cuarto? Inspirados por el proyecto de La Bruja de Blair y por la crudeza de Pecados Capitales, escribieron un guión brutal, pero nadie en Australia quería financiarlos. Así que tomaron su mejor escena, la trampa de osos invertida, y con su propio dinero final llamado John Kramer, mejor conocido como Jigsaw. Y Jigsaw es aterrador por una sola razón. Tiene una filosofía. Él no te mata. Él cree que la gente no valora su vida. Así que te prueba, te pone en una trampa que representa tu pecado, tu fatal moral, y te da la opción. ¿Te cortarías el pie para escapar? ¿Rebuscarías en un pozo de agujas para encontrar la llave? Jigsaw no te pregunta si quieres vivir, te pregunta qué tanto estás dispuesto para hacerlo, y eso es un terror existencial. El nacimiento del torture porn. Cuando Saw se estrenó en Halloween, la crítica la odió, la llamaron repugnante, sádica, acuñaron el término para ella y para Hostal de L.D. Rowe como terror de tortura o torture porn en inglés. Y es que hay que entender un poco el contexto. Era una sociedad de post
11 de septiembre. El mundo real se había vuelto más gráfico, más violento y el cine de terror lo reflejó. El miedo ya no era un fantasma en el espejo, era el dolor físico, el acero, el óxido y la carne. Pero al público le encantó, fue un éxito rotundo. Y aquí viene el verdadero golpe del genio. Saw podría haber sido solo una película de tortura más, pero James Wan y Lee guardaron lo mejor para el final. El final de Saw, ese montaje, la música, el Dr. Gordon arrastrándose hacia afuera del baño, Adam interpretado por el guionista de la película buscando la llave, y entonces, solo entonces, el cadáver en medio del cuarto se levanta. El tipo que estuvo en el piso toda la película era Jigsaw. ¡Pah! Te voló la cabeza, dejó al público sin aliento, convirtió una película de terror gráfica en un misterio de primer nivel. Es uno de los mejores giros de tuerca de la historia del cine. Ese final y esa frase, Game Over, no solo garantizaron una secuela, crearon una dinastía. Digo que las últimas ya no han estado tan chidas que digamos. Saw es mucho más que sus secuelas sangrientas. La original es una clase de cine de bajo presupuesto. Es la prueba de que no necesitas millones, necesitas una idea que agarre al público del cuello. Lanzó la carrera de James Wan con películas que vinieron mucho después y que en un momento te hablaré de ellas. Creó el género que definió los 2000 y nos dio el último gran ícono del terror, un moralista retorcido con un triciclo. Así que la próxima vez que te quejes de tu vida, ten cuidado. Jigsaw podría estar escuchando y podría decidir que es hora de jugar un juego. Vive o muere, tú decides. El trauma y el terror elevado, 2010 al día de hoy. Y llegamos al día de hoy. ¿Qué nos da miedo el día de hoy? Ya no es un monstruo, es el trauma, la sociedad, el duelo y el racismo. El terror se puso muy serio. Nace el polémico término terror elevado. A algunas personas les gusta y a otras personas no les gusta este término. Películas que usan el género para hablar de cosas aún más profundas. Y el estudio que lidera esto es A24. Películas como La Bruja de Robert Eggers, que habla del terror al fundamentalismo religioso. Hereditary de Ari Aster, el terror al trauma familiar. Esta película es puro dolor, pero el que rompió el molde fue Jordan Peele con Get Out o Huye en español, una película que usa el terror para hablar del racismo liberal. Esta película ganó un Oscar a mejor guión. El terror ya no era cine B, se volvió prestigioso. Pero no todo es elevado. El terror mainstream resurgió gracias nuevamente a un maestro, a James Wan. Él también creó el Warrenverso con El Conjuro, Annabelle y también Insidious. Wan es el rey del jumpscare, pero el jumpscare bien hecho, el que te prepara, te tensa y luego te asusta. Hoy el terror es el género más saludable. Tenemos de todo un poco. Un lugar en silencio, que es un terror conceptual o el sonido, y terror nostálgico, Terrifier, que es el regreso del slasher con ultra gore, y también tenemos Talk to Me, que te habla un poco acerca del terror sobrenatural y el miedo al duelo. 3 menciones honoríficas latinoamericanas. Hemos viajado por Alemania, Hollywood, Japón, por España, pero ¿qué pasa con nuestro miedo? El miedo que se vive en Latinoamérica. Mucha gente cree que el terror en Latinoamérica es solo copia de lo que se hace afuera. El terror latinoamericano es más personal. No le tememos tanto al miedo al monstruo en el armario como a la leyenda que nos contaba la abuela. Le tememos a la historia, al fantasma en la carretera, a la culpa que se hereda o a la dama de luto. Así que, aunque podríamos hacer un video entero de solo esto, aquí te van unas menciones honoríficas del terror que se hizo en Latinoamérica. Primero tenemos que hablar del Padrino, el maestro Carlos Enrique Taboada. Mucho antes de que John Carpenter definiera el slasher, Taboada en México ya estaba creando el terror gótico, pero con un toque local inconfundible, con su obra cumbre en 1968,
hasta el viento tiene miedo. La historia aquí es la atmósfera. Olvídate de la sangre. La historia es en un internado de señoritas, estricto, casi religioso. Un grupo de chicas es castigado y empiezan a ser atormentadas por el fantasma de Andrea, una alumna que se suicidó años atrás. Lo genial de Tawada es que el monstruo no era el tipo con máscara. Su monstruo era el miedo, era el susurro en los pasillos, la culpa de las monjas y el arrepentimiento. Esta película, junto con El libro de piedra o Veneno en las hadas, definió el subgénero del terror gótico mexicano. Es elegante, es psicológico y esa escena al final en la torre, pura clase. Tawada demostró que no se necesita un gran presupuesto de Hollywood para helar la sangre, más bien se necesita muchísimo estilo. Ahora demos un salto gigante hacia los años 2000. El cine del terror mexicano, digamos que estaba dormido. La gente prefería ver los remakes gringos y entonces en el 2006 un director llamado Rigoberto Castañeda decide hacer algo que nadie se atrevía: tomar la leyenda más mexicana de todas y trasladarla con la seriedad y los efectos visuales de una película de Hollywood. Y el resultado, Kilómetro 31. La premisa: un accidente en el kilómetro 31 en la carretera México-Toluca. Cualquiera que haya manejado por ahí de noche sabe de lo que hablo. Una chica queda en coma y su hermana gemela empieza a experimentar cosas. Castañeda no copió al fantasma japonés de pelo largo, no. Él agarró a La Llorona, pero la actualizó, la hizo visceral, trágica y aterradora. Kilómetro 31, producida por Lemon Films, fue un fenómeno, rompió récord de taquilla. Fue la película que le dijo a la industria: oigan, el público mexicano sí quiere ver películas de terror, si se hacen bien, y revivió el género para una nueva generación. Pero el terror latino no se queda solo en México. Si hablamos de un impacto reciente, tenemos que volar al sur, a Argentina. Hay una película que puso al terror argentino en el radar mundial y esta película se llama Aterrados, del 2017. Olvídense de La casa embrujada. El director, Demian Rugna, nos presentó un vecindario embrujado. La película arranca con una escena: un tipo en una cocina oye ruidos en la tubería, cree que es el vecino, habla por el drenaje y el vecino le contesta, pero luego su esposa va al baño. Bueno, vean la película. Aterrados no te da un respiro, es brutal, es visceral y no le tiene miedo a mostrar al monstruo. Es la prueba de que el terror latinoamericano está más vivo que nunca. Podríamos seguir a hablar de La Casa de Lobos en Chile, que es el terror en stop motion, o la brutalidad de Somos lo que hay, el remake del Exorcista, pero con caníbales. Desde el gótico atmosférico de Tawada hasta la crudeza de Aterrados, el terror latinoamericano no es una copia, es un espejo de nuestros propios fantasmas, de nuestras propias leyendas y nuestras propias culpas. Es una prueba de que a veces los monstruos más aterradores son los que hablan nuestro mismo idioma. Cierre y conclusión. El cine de terror ha pasado de sombras pintadas en la pared a un espejo de nuestros demonios internos. ¿Por qué nos gusta tanto asustarnos? ¿Por qué pagamos dinero para que nos suba la adrenalina? Quizás porque el cine de terror es una simulación segura. Es la forma en que como sociedad miramos a la muerte a los ojos. Procesamos el caos del mundo, nos enfrentamos a el hombre del saco y al final sabemos que cuando se enciendan las luces de la sala, nosotros estaremos bien. El monstruo siempre cambia de cara. A veces es un vampiro, a veces es un payaso, a veces es el trauma de una familia o a veces es el tipo amable de un motel. Pero el miedo es para siempre. Pero esta es solamente mi parte de la historia del cine de terror. Y ahora dímelo tú aquí en los comentarios. ¿Cuál es la película que te hizo dormir con la luz encendida? ¿Y cuál es tu subgénero del terror favorito? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y si te gustó este viaje a la oscuridad, dale like, suscríbete y activa la campanita. Por aquí o acá
te voy a estar dejando dos videos que te pueden interesar. Uno que es las caricaturas de Cartoon Network y otro que es la tercera pelea de Juan Manuel Márquez contra Pacquiao. Si te interesan, te veo en esos videos. Así que sin más que decirte, yo me despido de ti y te digo hasta el próximo video. Bye.